Buenas tardes, mi nombre es Guillermo Buzo y hoy voy a estar moderando este homenaje. Le doy la bienvenida al 23º evento de nuestro ciclo de homenajes del 2021. En esta ocasión es un evento dedicado a la independencia del Paraguay. El Club de la Libertad viene realizando homenajes una vez por semana, ya hace unos años. La idea es tomar referentes del pensamiento liberal de diversas épocas y hacer una revisión de sus ideas teniendo en cuenta su natalicio. Antes de empezar, quisiera hacerle un recordatorio que pueden solicitar el certificado de este evento gratuito para socios mediante un formulario y con un costo de 200 pesos para otros participantes, que lo deben pedir vía redes sociales. Otros beneficios que pueden adquirir siendo socios son un 20% de descuento en libros y becas, entre otras cosas. El día de hoy se hace homenaje a un proceso independentista de América Latina, el de la República del Paraguay. La independencia del Paraguay es un evento anómalo para la región, puesto que para empezar no podemos hablar del Día de la Independencia como tal, puesto que el evento transcurre a lo largo de los días 14 y 15 de mayo. No sucedió cuando estaba planeado, puesto que el plan era que los revolucionarios tomasen Asunción el 25 de mayo de 1811. Pero Bernardo de Velasco, el gobernador español, fue alertado del hecho. Sumado a esto, había un teniente de los dragones que, con órdenes de la corte carlotista, se había acercado a la noche del 14 a negociar con Velasco los derechos que reclamaba la infanta. Otra particularidad que diferenció la independencia del Paraguay del resto de los vecinos países es que, por un lado, no había animosidad extrema en contra de la corona española, puesto que muchos comandantes e instructores de las milicias paraguayas eran conocidos como peninsulares, puesto que provenían de España y habían trabajado siempre en consonancia con la corona. Y las personas de Buenos Aires, por otro lado, el grueso del ejército paraguayo, se encontraba al sur al mando del teniente coronel Yegros. Estos factores, sumados a la precipitación impulsada por el doctor Francia, al conocer la reunión entre Velasco y el teniente de dragones Abreu, desembocaron en que se cercó la casa de gobierno español con 80 hombres y 6 cañones intimidándolo para su rendición. Con todo lo anterior relatado, la Revolución del Paraguay fue el primer proceso independentista que prescindió del derramamiento de sangre, al menos a su inicio, ya que el proceso independentista, el cual podríamos decir que incluso fue inspirado por las ideas de la Revolución Gloriosa, llegaría a una suerte de terror latinoamericano de la mano del doctor José Gaspar Rodríguez de Francia, cuando éste se convirtió en dictador supremo y luego perpetuó ese puesto en el Paraguay, enviándolo a fusilamiento a varios de los próceres de la independencia paraguayo, acusándolo de conspiración. Uno de ellos, Pedro Juan Caballero, decidió quitarse la vida antes de ser sometido a las torturas del dictador, y otros como Fernando de la Mora y Vicente Ignacio Iturbe permanecieron varios años en prisión y terminaron muriendo en los calabozos. Todos estos factores fueron los condimentos del inicio del proceso independentista paraguayo, un proceso distinto a lo que nos viene a la mente del resto de los restos de procesos independentistas sudamericanos, mucho en los líderes militares como San Martín o Bolívar. Por eso veremos un pequeño video introductorio para que después darle lugar a que los oradores nos expliquen mejor este proceso. Hoy, 15 de mayo, se celebra en Paraguay su independencia de España, la única de todo el continente que no se produjo como consecuencia directa del derramamiento de sangre. La nación guaraní festeja con orgullo que a partir de la Revolución de Mayo de 1811 se administró a sí misma sin subordinación a ningún gobierno exterior como país libre y soberano. Este punto de inflexión en la historia paraguaya tuvo lugar entre la noche del 14 y la madrugada del 15 de mayo de 1811, cuando los revolucionarios asumieron la responsabilidad de liberar Paraguay. Pedro Juan Caballero
Fulgencio Yegros, Vicente Ignacio Iturbe y José Gaspar Rodríguez de Francia, entre otros, desarrollaron los planes revolucionarios en la casa de la familia Martínez Sáenz, actualmente conocida como la Casa de la Independencia. Está ubicada en el microcentro de Asunción y hoy en día puede ser visitada como museo. Así, en la noche del 14 de mayo, los revolucionarios tomaron el cuartel general a cargo del oficial de guardia Mauricio José Troche y liberaron a más de 30 presos políticos. El pueblo y las tropas invadieron las calles de Asunción al grito de ¡Viva la Unión! Y en la madrugada del 15 de mayo, el gobernador Bernardo de Velasco entregó las armas, admitió 2 diputados adjuntos y separó a los funcionarios españoles y a todos los miembros del cabildo. Ningún buque pudo salir de Asunción. En este día de independencia, oramos por la hermosa nación del Paraguay. Pedimos al Dios Todopoderoso que guarde y bendiga esta nación. Le pedimos a Dios que derrame un avivamiento de fe, pero sobre todo que reine la paz de Dios sobre Paraguay. ¡Feliz Día de Independencia! Voy a proceder a presentar los oradores. Para este homenaje contamos con la participación de Eduardo Nakayama, abogado, posgrado en Dirección Estratégica y máster en Historia. Dardo Ramírez Braschi, doctor en Derecho, profesor e investigador de la UNE, miembro de la Academia Nacional de Historia de la República Argentina y miembro de la Junta de Historia de la provincia de Corrientes. En referencia a los tiempos de exposición, cada orador tendrá 15 minutos a los cuales podemos agregar los 5, si falta cerrar la idea. Mientras los disertantes van exponiendo sus ideas, pueden ir dejando sus preguntas o inquietudes en el chat. Así al final de las exposiciones se abre el debate y el conversatorio. Por favor, arranque nomás, doctor. Bueno, muy buenas tardes, Guillermo. Muy buenas tardes, querido Dardo. Muy buenas tardes a los demás integrantes del Club de la Libertad de Corrientes. Un gusto estar compartiendo con ustedes hoy. Primeramente, quiero ya excusarme de antemano porque apenas acabada mi intervención deberé de abandonar la sala por compromisos políticos que tengo, ¿verdad? Yo le comenté eso a nuestra amiga Paola dos Santos y también a los organizadores, y por eso solicité expresamente tener la oportunidad de intervenir primero, ¿verdad? Pese a que me encantaría tanto ver, pero por suerte va a quedar grabado en YouTube, en el canal, para poder ver posteriormente la intervención del querido amigo Dardo, aunque ya conozco su trayectoria y conozco su pensamiento y su gran trabajo historiográfico en relación a la historia regional. Y en ese sentido creo que el hecho histórico que estamos estudiando hoy o recordando hoy, que es la gesta del 14 y 15 de mayo, tenemos que verla justamente como lo que decía hace un momento Guillermo, en el sentido de que no es solamente un hecho histórico, sino que es parte de un proceso histórico. Un proceso histórico que se generó mucho antes, incluso de la Revolución Gloriosa que él mencionaba, sino ya con la Guerra Civil Inglesa, que de alguna manera enfrentó a conservadores y liberales y que finalmente permitió el establecimiento de un contrapeso al absolutismo monárquico con un parlamento, ¿verdad? Cuya forma de gobierno, con algunas modificaciones, se mantiene en el Reino Unido y también en otros países que tienen una monarquía, pero que también tienen un sistema de representación, ¿verdad? Y en ese sentido, luego de ese episodio, de esa guerra civil, seguidamente, décadas después, la Revolución Gloriosa y el esparcimiento de las ideas del que es considerado el padre del liberalismo, que es John Locke, también eso se trasplanta
al continente europeo, de las islas británicas al continente en sí, y florece en lo que se conoce como el siglo de las luces o la ilustración en el siglo XVIII. ¿Verdad? Esa ilustración que viene acompañada por un movimiento intelectual, el enciclopedismo, y que pone al tapete la necesidad de universalizar las ideas características de la era moderna, que pone al ser humano como figura central por sobre lo que era el teocentrismo en lo que fue la Edad Media, ¿verdad? De alguna forma la era moderna está muy representada también en lo que es el arte con el Renacimiento y el hombre de Vitruvio de Leonardo da Vinci, que muestra un poco el pensamiento de colocar al ser humano como centro del universo, ¿verdad? Esa proliferación de ideas en el continente europeo y que da mentes tan preclaras como la de Rousseau, Montesquieu y tantos otros más, ¿verdad? Hacen a que posteriormente Francia, que estaba de alguna manera en la vanguardia de la proliferación de estas ideas liberales, llevara adelante la famosa Revolución Francesa, que también forma parte de un proceso, ya que una década y un poco más antes se había tenido la revolución de los Estados Unidos, de la cual hemos hablado el año pasado, ¿verdad? Más acabadamente. Y esa revolución de los Estados Unidos, también muy influenciada lógicamente por las ideas que entonces florecían en Francia, se trasplantan nuevamente al otro lado del Atlántico y finalmente la Revolución Francesa marca el fin de la era moderna y el inicio de la era contemporánea, era que hasta hoy día estamos viviendo nosotros, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia que se tiene, más allá lógicamente de las críticas que se pueden hacer a la Revolución Francesa, que fue sangrienta y lógicamente marcada por la violencia, ¿verdad? Pero sin lugar a dudas, el antes y el después que tenemos de la Revolución Francesa es el progresivo o la progresiva disminución de los sistemas monárquicos y la progresiva, en contrapartida, proliferación de las repúblicas en todo el mundo, ¿verdad? Eso es lo que marca como punto de inflexión la Revolución Francesa, en un tiempo en el cual también España estaba de alguna forma en un periodo decadente, sobre todo la dinastía borbónica, ¿verdad? Recordemos que a lo largo del siglo XVIII se habían firmado primeramente el Tratado de Madrid o de Permuta del año 1750, que fue sumamente criticado tanto en Europa, principalmente lógicamente en la península ibérica, como también en América, porque afectaba directamente lo que era lo que se conocían como las misiones orientales, que pasaba a formar parte del Reino de Portugal, ¿verdad? Y en permuta por lo que era la banda oriental y también las Filipinas. Y este tratado de Madrid o de permuta, que había sido anulado posteriormente por el Tratado del Pardo, el año 1761, derivó en la famosa guerra guaranítica, que también tuvo como escenario la región, ¿verdad? Esa guerra finalmente deriva en la expulsión de los jesuitas, en una crisis interna, y también en lo que fue finalmente el Tratado de Tordesillas, de San Ildefonso, del año 1777, ¿verdad? Que es el último vigente hasta el momento de la independencia. Digo el último vigente a los efectos de la delimitación territorial con el Reino de Portugal. Y esto tendrá que ver por lo que vamos a hablar justamente ahora. Entonces, hablamos de una monarquía española en decadencia, con instituciones en decadencia,
hablamos de una crítica muy fuerte al sistema monárquico a nivel europeo, que había iniciado primeramente en las Islas Británicas, pasa eso al continente europeo. Francia, que era una de las principales potencias del mundo, se produce la Revolución Francesa, y nosotros generalmente tomamos como un hecho demasiado aislado el tema de la Revolución Francesa con lo que es el proceso de independencia de los países hispanoamericanos. Sin embargo, no están separados sino por más de 20 años, ¿verdad? 1789 hasta la Revolución del 25, hasta la Revolución de Mayo, el 25 de mayo, con la deposición del virrey Baltasar Hidalgo de Cisneros y la conformación posterior de la Junta Porteña, no se tienen más de 20 años, 21 años. Entonces ahí nos damos cuenta cómo es que todo este proceso tuvo absolutamente todo que ver, en un proceso transversal, ¿verdad? Y que se trasplanta lógicamente de distintas formas, ¿verdad? Porque si bien Francia y el Reino Unido estaban enfrentados, Francia particularmente ya en la época napoleónica, aliada a España, ¿verdad? Con lo que es la intervención en la península ibérica, y con la batalla, la famosa batalla de Trafalgar, ¿verdad? Que finalmente es, o se decía a favor de los británicos, con el famoso almirante Nelson, ¿verdad? Cuya efigie, cuya estatua se halla en la Trafalgar Square de Londres, ¿verdad? Y en esa batalla, en la cual participa nada menos que el último virrey del Río de la Plata, Baltasar Hidalgo de Cisneros, quien pierde parte de la audición en la batalla. Posterior a eso tenemos las invasiones inglesas al Río de la Plata, de Buenos Aires, de Montevideo, ¿verdad? Todo como parte del conflicto global. Y también tenemos el levantamiento en España, la conformación de las juntas de Cádiz, ¿verdad? Que de alguna forma se conforman como respuesta revolucionaria, por decirlo de alguna manera, ya al poder francés en España, que había superado los límites de la paciencia de los españoles. Cuando el rey Fernando VII es cautivo y colocado el hermano de Napoleón Bonaparte en el trono, el famoso Pepe Botella, lógicamente eso ya produce un quiebre definitivo y se produce una resistencia muy fuerte dentro de lo que es la península ibérica. ¿Qué hace el reino de Portugal también en la misma península? Directamente decide trasladarse con toda la corte, abandonando el Palacio de Queluz, a la ciudad de Río de Janeiro, donde se instala la corte portuguesa. Esta corte, que estaba regenteada por el príncipe João VI, tenía como esposa a la princesa Carlota Joaquina, que no era otra que la hermana del mismo Fernando VII. Por lo tanto, eso genera, al momento de la Revolución de Mayo, del 25 de mayo de 1810, con la deposición de Baltasar Hidalgo de Cisneros, en la conformación de un partido que se llama carlotista, o que se llamó carlotista, que no vamos a analizarlo muy a profundidad por cuestiones de tiempo, pero simplemente para colocar en contexto cómo todo, absolutamente todo de lo que venimos hablando tiene que ver y está entrelazado, ¿verdad? Esta participación del carlotismo en el proceso de independencia de esta parte de América hace que, de alguna manera, luego que la Junta Porteña decidiera enviar expediciones a las demás provincias para llevar adelante lo que se conocía como la teoría de la hermana mayor, donde Buenos Aires quería sostener, digamos, la supremacía sobre las demás provincias como última capital virreinal, hace que se sometan sucesivamente estas provincias, ya sea por la vía de la conversación, del acuerdo o mano militar. ¿Verdad? Algunas provincias como Córdoba sufrieron y mucho
con este sometimiento, y a fines del año 1810 también la Junta porteña decidió enviar una expedición al mando del general Manuel Belgrano al Paraguay para hacer lo propio. Pasan en diciembre del año 1810 el río Paraná a la altura de Itapúa, ¿verdad? Actual Posadas, entre Posadas y lo que es hoy día el municipio de Cambiretá, en el departamento de Itapúa, al sur de Paraguay. Se desarrolla una escaramuza que se lleva a cabo en el Campichuelo. Posteriormente avanzan las tropas de Belgrano hasta bastante cerca de la capital paraguaya, en la zona de Paraguarí, donde se desarrolla o se desata la batalla de Paraguarí, la batalla homónima, ¿verdad? Y los porteños que acampan en las faldas del Cerro Mbaé, que a partir de entonces lleva el nombre de Cerro Porteño, ¿verdad? Esta batalla de Paraguarí, que fue favorable a las armas realistas de Paraguay, y hay que volver a insistir en eso porque tanto Asunción como entonces también Montevideo se mantuvieron fieles al rey, ¿verdad? Fue estudiado eso muy acabadamente por la colega Ana Ribeiro en su libro Los Muy Fieles, refiriéndose justamente a Asunción y a Montevideo. Y Asunción entonces envía sus tropas para resistir a las tropas de Belgrano, las vencen en la batalla de Paraguarí y posteriormente en persecución vuelven a vencerlas 2 meses después, en marzo del año 1811, en la batalla de Tacuarí. Luego de esa batalla de Tacuarí se produce algo bastante curioso, porque hubo indudablemente una conversación entre los patriotas paraguayos y los porteños, y a partir de allí se cree también que el germen ya de la revolución y de que los criollos paraguayos podían llevar adelante un gobierno sin necesidad de alguna sujeción de parte del poder español, se instala, ¿verdad? Sobre todo porque después, meses después de esta batalla, en mayo de 1811 estaba preparada la revolución para la deposición del gobernador español Bernardo de Velasco para el 25 de mayo del año 1810, pero como bien dijo, 1811, perdón, en conmemoración al 25 de mayo de 1810, como bien dijo Guillermo. Entonces se tuvo que adelantar el hecho debido a que el emisario portugués José de Abreu se encontraba en Asunción en conversaciones con Bernardo de Velasco, representando a Carlota Joaquina, ¿verdad? Si bien algunos jefes sabían de la llegada de él, no tenían un conocimiento acabado de la correspondencia ni de lo que Velasco quería contactar con Carlota Joaquina. Y es así que la deposición de Velasco más bien lo que hace es, de alguna manera, desde el punto de vista jurídico, arreglar una cuestión que ya había sido planteada un año antes por la Junta porteña, cuando se inicia el proceso de independencia, pero bajo la famosa mascarilla de Fernando VII. Es decir, se habla de independencia de alguna forma del poder popular, de la soberanía del pueblo, pero se sigue jurando lealtad al rey Fernando VII. Eso mismo ocurre en Paraguay, ¿verdad? Y tal es así que Bernardo de Velasco es también colocado como integrante del primer triunvirato, junto con Juan Valeriano Ceballos, también español peninsular, y el doctor José Gaspar Rodríguez de Francia, que sería posteriormente el principal líder de la Revolución Paraguaya, ¿verdad? Entonces, esa Revolución Paraguaya, que de alguna manera continúa luego con la Junta Superior Gubernativa desde junio del año 1811 hasta el mes de octubre del año 1813, cuando el Paraguay proclama su república, siendo el primer país de Hispanoamérica en hacerlo, el tercero en América después de los Estados Unidos y Haití. ¿Verdad? Por eso es que existen 2 fechas, tanto en la Argentina como en Paraguay. En el Paraguay está el 14-15 de mayo, por un lado, de 1811,
y el 12 de octubre de 1813, que realmente es la proclamación de la República. El equivalente argentino, o la analogía, y con esto termino, sería el caso de el 25 de mayo de 1810, donde se celebró el bicentenario, digamos, de la Argentina, ahora hace unos 10, 11 años, ¿verdad? Y en el caso del 9 de julio del año 1816, que es el Congreso de Tucumán, ¿verdad? En el caso paraguayo, el Congreso se llevó a cabo en el convento de la Merced, en Asunción, ¿verdad? Donde hoy ocupa parte del edificio del Hotel Guaraní y del Colegio Presidente Franco sobre la calle General Díaz. Bueno, entonces hasta aquí mi aporte y voy a quedar escuchándolo a Dardo todavía un ratito y desde ya pido la licencia a Dardo para poder retirarme en unos minutos. Muchísimas gracias. Excelente, doctor Nakayama. Le agradecemos y agradecemos por su tiempo. Ahora vamos a darle la palabra al profesor Dardo Ramírez Braschi. Muchas gracias. Buenas tardes. Después de escuchar estas reflexiones, este análisis que ha realizado muy sucintamente y en forma clara Eduardo, trataré también de reflexionar algunas cuestiones que hacen a la explicación previa al desencadenamiento de la revolución y de la independencia del Paraguay. Como bien se dijo en estas conversaciones, referirnos al proceso revolucionario de Hispanoamérica requiere analizar un proceso, una etapa, en donde existen numerosas causas que van a llevar a la consecuencia última, que va a ser la construcción de esta decena de estados republicanos que emergerán a partir de la segunda década del siglo XIX. En este contexto, aprovecharé también la claridad de los conceptos de Eduardo para comenzar a embarcarme a explicar las causas y las razones institucionales y jurídicas de por qué la crisis hispanoamericana. En primer lugar, al análisis teórico y del origen primero de la Revolución Gloriosa y de la Revolución Francesa, va a haber un punto de inflexión mucho más próximo y que va a afectar las entrañas mismas de la evolución de la casa monárquica española, que va a ser la invasión napoleónica a la península en 1808. Esto va a generar una fortísima crisis de legalidad y de legitimidad del poder, que a su vez, con el tiempo, se va a abonar una crisis de representación que va a ser muy importante, tan importante como la crisis de legalidad. Trataré de explicar esto porque ni Asunción, ni Buenos Aires, ni ningún otro punto de Hispanoamérica va a escapar a esta regla. Cuando forzadamente Fernando VII es sustituido del trono y coronado a través de la farsa de Bayona, José Bonaparte, esto va a llevar a una ruptura del pacto político en la construcción de la idea del poder político que tenían los españoles, razón por la cual en la ruptura del pacto político va a surgir el movimiento juntista que se va a reflejar inmediatamente en los pueblos de la península. Pero en América, en esta emergencia política, las instituciones o sectores políticos americanos exigían también cierta participación, cierta decisión y poder, tanto como los peninsulares. Y ahí, como una cuña, entrará la cuestión de la crisis de representación. Porque la primera, que era una crisis de legalidad y de legitimidad, se iba a dar de que el rey, al no ser legítimo ni legal,
no puede gobernar los pueblos de la corona. Esto generaba la ruptura del pacto político originario. Ahora bien, los americanos comenzaron a cuestionar a los propios peninsulares la necesidad de que también en América se podían armar y debían armar juntas, tanto de la misma calidad que en España. La Junta Central de España denegaba esa facultad, razón por la cual comenzaron a surgir movimientos juntistas como gobiernos autónomos o gobiernos provisionales, distintos a los peninsulares de España. Entonces, sumando la crisis de legalidad, de legitimidad, venía esta crisis de representación que los peninsulares no representaban a los americanos en las Cortes españolas. En este estado de situación, volvamos al Río de la Plata, a la región del Río de la Plata, al ex virreinato del Río de la Plata. Buenos Aires, con su convulsión, se aproxima a los movimientos de mayo de 1810, en la gran discusión del Cabildo del 22, las posturas, las diversas posturas que van a ir marcando las tesis jurídicas correspondientes, Castelli, Paso, el propio Villota, la teoría de Paso que bien Eduardo manifestaba, que traía de lo más profundo del derecho castellano la idea del mayorazgo, ¿sí? El hermano mayor que debía administrar los bienes familiares y todo el patrimonio, trasladaba a Paso eso a la capital virreinal y forzaba jurídicamente que Buenos Aires debía administrar estos territorios. Después Villota también planteará una cuestión que no va a estar lejana y que también va a tener que ver lo que va a suceder después con el Paraguay, cuando hablaba la necesidad de convocar a los pueblos del interior para escuchar sus opiniones, porque todos no tenían una visión lineal de la problemática y de la cuestión. Ahora bien, me quiero centrar en este estado de análisis general que hemos hecho, por el cual la crisis jurídica y política va a empezar a corroer los pilares más fuertes de las estructuras virreinales. Vamos a ubicarnos y aproximarnos al movimiento que va a surgir en mayo de 1811 en Asunción. Pero previo a esto, vamos a ver las reacciones de Asunción para con el movimiento en Buenos Aires, el movimiento de mayo de 1810. ¿Por qué? El gobernador intendente Velasco va a determinar una postura de alianza, de coincidencia, de no innovar de la situación y del estatus político con respecto a la Junta Central de España y al Consejo de Regencia que aquella Junta Central había designado. Por lo tanto, tenemos en este mapa geopolítico Buenos Aires, que se rebelaba contra no solamente el tirano Napoleón, sino también con el Consejo de Regencia, que no daba los espacios para que se generase un autogobierno. Pero ahora bien, había sectores del virreinato, como Montevideo, Córdoba, Asunción, que Eduardo lo ha citado anteriormente, establecían su enfrentamiento a la usurpación del trono, pero mantenían su fidelidad a las autoridades preestablecidas a través de la Junta Central de España y a través también del Consejo de Regencia electo a través de esta Junta Central. Ahí va a haber rispideces entre Asunción y Buenos Aires. Se va a mantener leal a la Junta Central de España y a las autoridades españolas Asunción y Montevideo, y en ese marco Corrientes, la ciudad de Corrientes, el Cabildo de Corrientes va a adquirir una importancia preponderante por la ubicación geográfica que estaba el Cabildo de Corrientes y su jurisdicción. Era el camino de conexión entre Asunción y Montevideo. Era el punto por el cual
apetencia las partes para la interrelación, algunas para conectar los dos puntos, Asunción y Montevideo, y Buenos Aires, para fracturar esa comunicación. Además, no solamente era la comunicación y el factor determinante del Cabildo de Corrientes de esta relación, sino también el puerto y la navegabilidad del Paraná, que también llevaba adelante esa comunicación con los barcos y los buques de Montevideo. Hasta el extremo que en abril de 1810, en abril de 1810, va a haber una incursión de los realistas paraguayos con unos buques a Corrientes buscando el dominio preciado de esta jurisdicción en la comunicación con Montevideo. Fue una ida y venida, aquellos 4 o 5 buques de Ferrer desembarcaron en las costas correntinas, llevaron adelante algunas incursiones, pero al poco tiempo abandonaron. Pero esta decisión estratégica por parte de Asunción de acercarse a Corrientes, de atraerla, de generarla como parte en sí, va a seguir insistiendo. ¿Por qué? Porque Corrientes, inmediatamente al movimiento del 25 de mayo de 1810, marcó su decisión de estar aliada a la Junta de Buenos Aires. Por eso, esta necesidad que tenían estos dos puntos de inflexión, Buenos Aires y Asunción, para competir en el dominio de esta jurisdicción que en este momento se transformó en importante, que era Corrientes. En octubre de 1810, otra incursión militar, esta más importante, de varios buques que van a tomar la ciudad de Corrientes y van a hacer jurar al Cabildo de Corrientes su fidelidad al Consejo de Regencia y a la Junta Central de España. Esto va a ser importante porque va a ser próximo al movimiento transformador de mayo de 1811. ¿Por qué? Porque esta incursión se va a dar inmediatamente antes, que va a ser en el mes de abril de aquel año. Cuando las tropas realistas paraguayas ocupan Corrientes, va a haber una efectiva posesión del espacio de la ciudad, a tal extremo que cuando Ferrer ocupa la ciudad y el Cabildo, encuentran 2 ejemplares del contrato social de Rousseau, que había sido recientemente impreso por la Junta de Buenos Aires por iniciativa de Moreno en la imprenta de Niños Expósito, en el cual era la traducción primera que hacía Moreno de aquel contrato social. Cuando Ferrero encuentra estos 2 ejemplares, lleva adelante un expediente e inicia un proceso ante la Inquisición, que tenía su sede con algunos sacerdotes dominicos acá en Corrientes, para llevar adelante un proceso de quema del contrato social. Los acontecimientos avanzaron, se produjeron, como bien adelantó también Eduardo. Yegros, que participaba en esta expedición, inmediatamente se va a adherir con gran parte del ejército al movimiento del 14 y 15 de mayo de 1811, razón por la cual los paraguayos, en su mayoría, que conllevan a todos, regresan a Asunción y abandonan Corrientes para plegarse al movimiento revolucionario. Ahora bien, generado el 14 y 16 de mayo de 1811, se va a construir también una interesante relación y postura que va a llevar adelante este proceso transformador en Asunción, que va a ser la relación con Buenos Aires, la relación con Corrientes y la relación con un nuevo movimiento que para 1812 se fortalecía, que era la idea del artiguismo. Ya inicialmente
va a haber una impronta conceptual de, digamos, de la mentalidad paraguaya de construir un espacio organizativo político en estos territorios a través de un espacio confederal. Palabra que va a utilizar ya Gaspar Rodríguez de Francia en algunos primeros bandos. Esta cuestión que inicialmente va a estar fomentada por esta necesidad de consolidar una relación Asunción con Corrientes en desmedro de la relación Asunción-Buenos Aires. Y esto ya en la parte de la independencia, en la parte de la revolución. Y para abonar de lo que estoy diciendo, de este rapidísimo cambio geoestratégico, geopolítico de la región y el rol que tenía Corrientes antes de la revolución del 14 de mayo como tapón de no influencia entre Asunción y Montevideo, pero después de la revolución en una necesidad de acercamiento de Corrientes con Asunción y como nexo con este movimiento que prontamente va a comenzar a surgir, como va a ser el artiguismo. ¿Y en qué me baso para estas reflexiones? En una serie de documentos, de análisis. Y con ello quiero traer como referencias, si ustedes me permiten, algunos párrafos que clarifican esta cuestión, que tal vez explicarlas en poco tiempo requiere un mayor esfuerzo. En una comunicación, fijémonos la fecha, 9 de junio de 1811. Recientemente el movimiento paraguayo estaba surgiendo y fortaleciéndose en las primeras semanas. Yegros le comunica y escribe al Cabildo de Corrientes. Cito: todas mis ideas desde el principio han sido la paz, tranquilidad y unión de estos pueblos ilustrados de América, principalmente, y en esto subrayo, principalmente de los más inmediatos, que estaban en un estado tan injusto de invasiones. Se refiere, con respecto a las invasiones, a las incursiones de los portugueses y los brasileños que hacían en el territorio de las misiones. Está mostrando claramente una necesidad de acercamiento. El propio Yegros al Cabildo de Corrientes 3 meses después, o 2 meses y medio después, de la incursión de los realistas paraguayos a la ciudad de Corrientes. Giro de 180 grados en esta construcción de ideas y de transformación. La revolución cambia de objetivo, cambia de aliados. Y ahí Corrientes, que antiguamente plegada a Buenos Aires constituía una enemistad con Asunción, pasó a ser la más próxima amiga. Y aún más, en una correspondencia, Elías Galván, teniente gobernador, le escribe a Yegros, dirigiéndose y diciendo que el Paraguay es la más íntima aliada. Asunción es la más íntima aliada de Corrientes. En este contexto quiero traer a colación también, y ya para terminar, la referencia de un historiador paraguayo en el cual en vida me ha honrado su amistad, que ha sido el doctor Benjamín Vargas Peña, que ha escrito profundamente en este periodo de la historia paraguaya y de historia de la región, que tiene un libro, tiene varios libros al respecto, pero tiene un libro que es vital, que se llama Argentina-Paraguay, las relaciones diplomáticas. Editado por Editorial Ayacucho allá en 1940, 1945, que recomiendo, que es un importante volumen donde se publican todas las correspondencias entre Buenos Aires y Asunción en este construir del nuevo Estado. Y decía Vargas Peña, Corrientes, a través de Elías Galván, que se sintió siempre aliado de Asunción, era el nexo que conectaba
con las incipientes ideas del artiguismo, y aún más, me escribió en una oportunidad, y guardo y atesoro esa carta de Vargas Peña. Él estaba convencido que las primeras inquietudes del federalismo de Artigas va a ser transportada por Elías Galván de la matriz de la confederación ideada por el Paraguay y por los hombres de Asunción. Este nexo, este trípode de Asunción, Elías Galván con Corrientes y el artiguismo va a ser de vital trascendencia para el destino de estas jurisdicciones. Y para terminar, voy a referenciar también otro documento, un documento importante, que le escribe Elías Galván a Asunción, ya terminado casi el año 1811, iniciando 1812, pero es de vital importancia, en donde la cuestión de la Confederación y Artigas viene a confirmar lo que acabo de decir. Cumpliendo con los deberes que me constituyen la recíproca amistad y mutua correspondencia tan inviolable entre esa provincia y esta ciudad, dice Galván, incluya usted copia reservada del oficio que hoy mismo acabo de recibir del señor general de los Orientales, don José Artigas, que, para orientado usted de su tenor, dicte su prudencia y celo patriótico las providencias que guarde justas y de un elevado interés a la seguridad y felicidad común. ¿Qué implica esto, señores, nuevamente? Que el proceso revolucionario e independentista del Paraguay va a sentir y va a ser gestor de todo un proceso regional que inicialmente Corrientes fue apegado a través de con el teniente gobernador Elías Galván, y gestor y continuador después de lo que van a ser las incipientes ideas del artiguismo. Todo esto es un proceso, todo esto es una idea general que va a ir como un gran rompecabezas, armándose hasta concluir después en la construcción de los estados republicanos de toda Hispanoamérica como herencia de aquel antiguo imperio español. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, profesor Ramírez Braschi. Pasamos a la siguiente sección del homenaje, que es el conversatorio. Para participar del conversatorio, uno debe levantar la mano para pedir la palabra y esperar su turno. Dicho esto, abrimos el conversatorio. Hay una pregunta en el chat. Buenas noches. ¿Cree usted que Paraguay está mejor independiente o sería mejor ser parte de Argentina como Corrientes? Bueno, supongo que la pregunta va dirigida a mí, ¿verdad? Yo pienso particularmente, o sea, como liberal de pensamiento, siempre estoy a favor de la libertad, ¿verdad? Y creo que en más de una oportunidad ustedes en Corrientes habrán planteado la misma cosa, ¿verdad? Es más, constantemente se plantean, ¿verdad? Si es que ya escuché la famosa frase de que si Buenos Aires o la Argentina tiene problemas, quizá Corrientes la ayude, ¿verdad? Entonces, bueno, en el caso paraguayo, como bien explicó Dardo, los fenómenos geopolíticos también, y recordó a un gran pensador nuestro, casi desconocido en Paraguay, increíblemente, Dardo, cómo acá se lo desconoce a Benjamín Vargas Peña, que terminó sus días en Corrientes, ¿verdad? En el exilio, porque fue perseguido político por sus ideas liberales, ¿verdad? Y la gran cantidad no solo de documentos, él escribió sobre las relaciones entre Paraguay y Argentina, escribió mucho sobre el relacionamiento entre Asunción y Corrientes. Realmente me emociona, Dardo, que lo haya sacado a Benjamín, ¿verdad? Porque creo que es un pensador, uno de los más completos que hemos tenido, y que, digo, en la región, ¿verdad? Y que sin embargo es casi desconocido, ¿verdad?
Y en ese sentido yo creo que aún en la situación en la cual estamos hoy en el Paraguay, sumidos también en un problema de corrupción, ¿verdad? Y todo, pero creo que la libertad permite a que pueda eventualmente el Paraguay dar un salto más rápido sin la necesidad de tener esa sujeción federal que de alguna manera te limita, ¿verdad? Entonces, en mi opinión, creo que eh, es probable que el viento favorable que tuvo la Argentina, sobre todo a fines del siglo XIX y principios del siglo XX, con esa gran corriente migratoria que de alguna forma también llegó al Paraguay, ¿verdad? Hubiese sido beneficiosa en su momento desde el punto de vista económico, pero creo que en un momento como el actual, donde se vive una crisis económica generalizada, profundizada por la pandemia, eventualmente es más fácil salir de allí desde una posición política soberana o más soberana, como el caso paraguayo, que en el caso de Corrientes, donde está sujetado a una constitución, que sujetado a una constitución federal, ¿verdad? Acá la siguiente pregunta está abierta para cualquiera de los dos disertantes. Corrientes estuvo adepto en el Paraguay durante la guerra. ¿Qué correntinos fueron a juicio en el Paraguay? A ver, ¿se refiere a qué guerra? Yo creo que debe referirse a la guerra de la Triple Alianza, Dardo. Y eso ya es otro Sí, contexto, es otro proceso, otro sí, totalmente. proceso. No es un proceso vinculado a la independencia, es un proceso que tiene otra maduración y tal vez otra explicación política. Sería bueno separar estas cuestiones y si, bueno, es conveniente que tratemos la cuestión esa, la tratamos, pero debe quedar en claro de que eso es, digamos, se producen otras connotaciones políticas e históricas por la cual ni las razones ni las consecuencias son las mismas. Coincido plenamente, Dardo. La siguiente pregunta. Los vínculos del Paraguay con Corrientes, ¿desde qué año se vinculan respecto a Buenos Aires? Desde la fundación. Desde la fundación. Torres de Vera y Aragón, que va a fundar la ciudad de Corrientes un 3 de abril de 1588, por mandato de la capitulación heredada de Ortiz de Zárate, en la cual, firmada por el rey de España, cuya capitulación decía que se debía fundar 3 ciudades en la región. Esas ciudades fundadas, una de esas va a ser Corrientes. Torres de Vera y Aragón y la expedición de fundacional, la formal con Torre de Vera como adelantado y aquellas que hizo el Tupí antes con toda la incursión previa terrestre trayendo ganado y trayendo pobladores previamente, van a manifestar el ícono constructor de todo este proceso histórico en Corrientes, que va a ser la fundación venida desde Asunción y hecha por asunceños. Porque hay gran cantidad de ciudades en el Río de la Plata. Yo, para no hablar de los 400 cabildos hispanoamericanos fundados durante la época de la conquista, solamente hablar en la región, en el Río de la Plata. Hubieron algunas ciudades que fueron fundadas por decisiones propias de corrientes colonizadoras que venían directamente de España. Pero la gran parte de las ciudades, venían de ciudades americanas que nacían, construían fundaciones. Corrientes nació con Asunción. Mejor dicho, me rectifico, nació de Asunción.
en esa construcción que llevaba adelante en la política española de fundación de ciudades. Desde ahí, que inmediatamente irá después a la segunda fundación de Buenos Aires, y esta interrelación que es añeja desde el mismo momento de la fundación. ¿Por qué? ¿Cuál es el filamento conductor que ponía electricidad en la relación Asunción, Corrientes y Buenos Aires? El río, la salida al mar. Asunción y Corrientes, su única conexión rápida al mar en aquel momento era el Paraná. Y el Paraná era controlado en su boca, en su punto más importante, por Buenos Aires. Y ahí va a venir una serie de vicisitudes, de enfrentamientos, de conflictos, siempre en conflictos contra el puerto. Asunción y Corrientes contra el puerto, pero a su vez también después alianzas y coincidencias en algunas oportunidades entre Corrientes y Asunción, y otras veces de diferencias, que nos llevó a enfrentamientos por cuestiones jurisdiccionales, territoriales, el Chaco, el Bermejo, la navegación del Bermejo, el territorio de las Misiones, que fue una constante y que se agravó después del proceso revolucionario y después del proceso independentista. ¿Por qué? Antiguamente, en la época virreinal, compartíamos una misma jurisdicción con un mismo poder político. Había un conflicto y era la audiencia de Charcas quien resolvía los problemas que se podían manifestar. Pero terminado eso y emergieron las repúblicas, cada una comenzó a reclamar sus espacios territoriales. Y ahí comenzaron las disputas, muchas veces entre correntinos y paraguayos, y otras veces de alianzas, cuando unificaban sus intereses en contra de un enemigo común que generalmente era Buenos Aires. Pero por eso, para resumir la respuesta en esta interesante pregunta, la relación y los vínculos son añejos y de gran importancia entre Asunción y Corrientes y también en esa cuña que es Buenos Aires. Muchas gracias. De paso, le saludamos al doctor Nakayama, que tiene que retirarse, y de vuelta, muchas gracias por su participación. La siguiente pregunta es, en Argentina, ¿el proceso revolucionario y luego independentista fue sucedido por años difíciles en los que el país no encontró un pronto rumbo como para organizarse? Luego de la Constitución del 53 vinieron años fabulosos en lo institucional y en el desarrollo de la nación. ¿Podría tratarse un paralelismo en el Paraguay con ese proceso? ¿O cuáles serían las particularidades de la hermana república? No, hay un proceso, el Paraguay tiene un proceso de formación muy particular, en donde se construyó la institucionalización política del Paraguay a través de las figuras del personalismo. Tomemos un ejemplo y este periodo preconstituyente de la Constitución del 53, ya que la pregunta focaliza y da como punto de partida la Constitución del 53. Desde la Revolución de Mayo de 1853, perdón, la Revolución de Mayo de 1810 hasta la Constitución de 1853, el Paraguay tuvo, sacando el periodo inicial pro-revolucionario inmediato del movimiento juntista, del triunvirato, etcétera, etcétera, 3 gobiernos fuertes. Gaspar Rodríguez de Francia, Carlos Antonio López y Francisco Solano López. Entonces estamos viendo, aún más, si tomamos el 53 solamente, Carlos Antonio López. ¿Y cómo tomo como referencia? Había una intencionalidad en el proceso de formación en las provincias unidas del Río de la Plata, no en Paraguay, de perfilar un proceso republicano en donde esas luchas preconstituyentes fueron por esa matriz republicana y de la distribución del poder político, de centralidad o descentralidad,
Esto llevó a una lucha civil de las provincias argentinas que no pasó en el Paraguay. El Paraguay no tuvo esa connotación de lucha por conformación de un Estado, porque hubo un paternalismo, que alrededor de ese paternalismo se institucionalizó el Paraguay. Primero, con el paternalismo de Francia, segundo, con el paternalismo de los López. En las provincias del Río de la Plata, por no tener esa condición paternalista unívoca, sí paternalista local de algunas provincias, no todas, Corrientes fue la excepción, de los caudillejos locales. Y esto llevó a un proceso que dilató al pacto político o al contrato social que recién se pudo formar en 1853. Por lo tanto, tenemos dos procesos evolutivos políticos institucionales distintos, el del Río de la Plata y el del Paraguay. No determina un juicio de valor cuál ha sido mejor, cuál ha sido peor, pero fueron totalmente diferentes. Y en este proceso de construcción diferente, las consecuencias también fueron diferentes. Excelente. El señor Domingo Montanaro está queriendo participar, está levantando la mano. Por favor, señor, si puede mutearse. Sí, buenas tardes, muchas gracias. Mis felicitaciones a los expositores que han sido muy elocuentes en los conocimientos que nos han transmitido. Agradezco eso, pero me han llamado poderosamente la atención una cuestión que el doctor Dardo Ramírez Bracci ha tratado, que es el eje geopolítico de los puertos de Asunción, Corrientes, Buenos Aires y Montevideo, lo que es la vía navegable del río Paraná. No he visto algún tipo de relación del proceso de independencia del Paraguay, de la Argentina y de la propia banda oriental del Uruguay con las dos fallidas invasiones inglesas a Buenos Aires de 1806-1807 y la posición estratégica de guerra entre Inglaterra, el Reino Unido de Gran Bretaña y el Reino de España primero y luego el Reino de Francia con posterioridad. ¿Qué manera ha influido esa estructura geopolítica internacional en los procesos de independencia del Paraguay? Porque también tenemos otro episodio protagonizado ya por Inglaterra y Francia a través del bloqueo de 1845, en donde también se pretende nuevamente la libertad de comercio de los ríos interiores de las Provincias Unidas del Río de la Plata y también llegar a Corrientes y a Paraguay. Si usted tiene alguna referencia a eso, a ese sistema de alianzas internacionales y estructura, digamos, de guerra internacional en los procesos de independencia americana. Gracias. Sí, gracias por su pregunta. Habrá podido observar que en mi exposición Perdón, está muteado. Está muteado. Gracias. Habrán podido apreciar que en mi exposición intenté explicar el contexto local del proceso independentista del Paraguay con un análisis de la geopolítica regional y también internacional, porque no se puede entender el proceso revolucionario focalizados en puntos determinados de toda Hispanoamérica sin el contexto global. Y en aquel momento los cambios globales fueron importantísimos. No olvidemos que
a principios del siglo XIX. Ya Eduardo había citado anteriormente la batalla de Trafalgar, el enfrentamiento de Inglaterra con la alianza franco-española. Y en ese marco de alianza franco-española, que se vio debilitada por la derrota de Trafalgar, la propia flota española se vio debilitada a tal extremo que no podía seguir garantizando la protección del cumplimiento del Reglamento de Libre Comercio de 1778 establecido con Buenos Aires, para agigantar el comercio entre la península y el Río de la Plata. Ni siquiera eso, después de Trafalgar, España pudo garantizar. Por eso no pudo auxiliar en las invasiones de 1806 y 1807. Ni siquiera solamente algunas cartas de apoyo y de colaboración. Por eso Buenos Aires y Montevideo tuvieron que arreglarse las solas ante las dos incursiones inglesas. Porque había una acción efectiva por la cual España no podía colaborar en esa cuestión y había una razón efectiva por cual se realizaba el ataque inglés a estos espacios territoriales hispánicos. Y por supuesto que la proximidad de esos sucesos va a llevar a una transformación de cambios, de actitudes, de conductas en los espacios locales. En Montevideo, sobre todo en la campaña, ahí tenemos la idea del artiguismo que prontamente se va a sublevar contra Montevideo, que no va a ser realista. La propia Buenos Aires, que al ser una ciudad, porque esto es lo curioso de Buenos Aires, una ciudad conservadora, una ciudad que si bien gran parte de su sector comercial y político se sentía cómodo con el monopolio español por el comercio y la apertura del puerto, razón por la cual los hacendados, aquellos hacendados que contrataron a Mariano Moreno para hacer la representación de los hacendados para que hiciera la ruptura y la excepción de la apertura de los puertos, todas esas motivaciones intelectuales, creo, considero, interpreto, tienen que ver con estos impactos internacionales, con estos impactos de la decadencia española, con estos impactos de la convulsión generada por Napoleón y la caída napoleónica, y la puesta efectiva y casi definitiva de Gran Bretaña en el control de los mares y del comercio. Esto va a ser determinante en el proceso de la independencia. No por casualidad, las decenas de misiones diplomáticas que enviaban aquellos primeros gobiernos revolucionarios a Europa, a Londres, para encontrar apoyo, para encontrar colaboración, más que aún no sea diplomático, pero la necesidad de esa colaboración en la lucha contra esa España que quería seguir altiva y manteniéndose con los viejos vestigios de la monarquía y del absolutismo. Entonces, desde luego, estas transformaciones de comarcas, de ciudades del interior, de puntos de lejos de todo, por sí misma no podían llevar adelante una transformación. Era el proceso de un gran alud, de una gran ola, de un tsunami que realmente embargó a toda Hispanoamérica, pero embargó por consecuencias internas y también por aquellas consecuencias externas. Espero haber respondido brevemente a su pregunta. Sí, ahora para respetar el tiempo del profesor y el tiempo de los oyentes, vamos a proceder a ver si hay una última participación del público. Si alguien quiere desactivar su micrófono y hacer alguna pregunta. Hay una acotación del señor Carlos Moratorio
el personalismo paraguayo es finalmente lo que va echando las bases del conflicto que posteriormente va a derivar en la guerra de la Triple Alianza. Y luego una pregunta del señor Guillermo. Paraguay, al ser influenciado por Francia y Argentina, por España, ¿se puede tener puntos de encuentro y valores en cuanto a la forma de avanzar en lo sociocultural? Sí, es todo un proceso donde realmente se va dando y desarrollando después de este proceso independentista. Lo que pasa es que en el Paraguay, la condición mismo de encerramiento que trabajó el Estado paraguayo a través de los hombres que reivindicaron aquel personalismo, que el Paraguay no se abrió al mundo, muy por el contrario, se encerró y fue un espacio enclaustrado dentro de la región, que después, sofocado, tuvo que cambiar algunos espacios de política, como lo hizo Carlos Antonio López, en donde ahí cambia la diplomacia y cambia algunos aspectos con la política internacional. Pero en un primer momento las condiciones fueron totalmente distintas. Bueno, acá hay una pregunta de Ruth. Dice, buenas noches, siempre se plantea Paraguay como parte de Argentina, pero no Corrientes como parte de Paraguay, siendo que los elementos en común con la nación paraguaya son más. Sí. Lo que pasa es que cuando está en el proceso revolucionario, es como que se tiraron los dados, se comenzó la jugada de vuelta y quedaba como decisión política en el caso de Corrientes jugar como una situación pendular, seguir con la capital virreinal o allegarse con aquellas razones o aquellos vínculos casi inmateriales que había con el Paraguay. Con plena seguridad podemos afirmar que en Corrientes los vínculos sociales, culturales con el Paraguay son mucho más sólidos históricamente que con Buenos Aires. Con Buenos Aires nos unía el interés y el río. Había una necesidad comercial por el cual los productos correntinos debían salir por el puerto de Buenos Aires. Buenos Aires, una gran consumidora de esos productos. Y en ese contexto, la clase política de Corrientes en aquel momento jugó ambivalentemente, primeramente después de la revolución con Buenos Aires y después en las luchas internas, volcándose hacia una alianza con el Paraguay. Pero de ahí en más, de construir una idea si Corrientes podía ser parte del Paraguay o, contrario sensu, el Paraguay ser parte de una provincia argentina, como lo pretendió mucho tiempo el gobierno de Buenos Aires al no reconocer la independencia del Paraguay, son cuestiones que entran en un análisis hipotético, contrafáctica, en donde no podemos llegar a conclusiones certeras. Sí podemos decir que las posibilidades estaban dadas para las dos alternativas. Corrientes, en ese mundo ambivalente y en ese océano turbulento de no saber hacia dónde ir, las fichas cayeron para el lado de Buenos Aires, pero bien podían haber caído para el lado de Asunción. Todo dependía de los resultados de los acontecimientos políticos y de los sucesos económicos. Muchas gracias. Espero que el público haya estado satisfecho con las respuestas y hayan disfrutado el evento. Antes de finalizar el evento propiamente dicho, la Fundación reconoce y agradece el esfuerzo y tiempo y participación de Eduardo Nakayama, Dardo Ramírez Braschi, y bueno, finalizamos con otro evento de homenajes y lo invitamos al próximo homenaje, donde se homenajeará a Giovanni Sartori el día de mañana, 15 de mayo, por esta misma plataforma a las 18 horas.
Así que muchas gracias a todos y hasta luego. Muchas gracias.